Queridas hermanas, hermanos, las lecturas hoy nos hablaron de los mandamientos y también de un templo. Ustedes responderán ya desde ahora, ¿qué es más importante? ¿Un templo de piedras o que la gente cumpla los mandamientos? Bueno, para entender un poco más ampliamente la reflexión de hoy, voy a hacer primero un llamado a los adultos y después también contaré el cuento para que los niños puedan entenderlo más fácilmente. El domingo pasado la Sagrada Escritura nos recordaba el momento en que Abraham iba a sacrificar a su hijo y no todos saben que ese lugar se recuerda actualmente, está actualmente en una ciudad conocida por todos, Jerusalén. Por eso, para los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel, era de suma importancia conquistar la tierra prometida y sobre todo Jerusalén. Gracias al rey David que conquistó la ciudad y unificó a las 12 tribus del pueblo, los hebreos pudieron comenzar a celebrar el culto en ese lugar. Pero fue hasta el tiempo del sucesor de David, aproximadamente en el año 1000 a.C., cuando el rey Salomón construyó el primer gran templo en el que se guardó con especial cuidado el Arca de la Alianza. Hasta ese momento, el pueblo había sentido que Dios le acompañaba mediante el arca, la caja de madera de acacia donde guardaban los 10 mandamientos, el bastón de Aarón y algunos otros escritos de los profetas. Pero cuando se construyó el templo, el arca fue colocada en su interior, de tal manera que el pueblo llegó a pensar que ese era el único lugar donde se encontraba Dios. Esa fue la razón por la que durante varias veces al año, y especialmente en la Pascua, los judíos acudían al templo de Jerusalén. Inicialmente tenían claro que lo importante no era el templo, sino mantenerse fieles a la alianza con Dios, cumpliendo sus mandamientos, porque de hecho no habían tenido templo, pero sí unos mandamientos que seguir. Mandamientos que ayudaban a mantener en forma óptima la relación con Dios y el orden y respeto entre la comunidad. Lamentablemente, con el paso del tiempo, los hebreos perdieron el sentido y el significado del templo y llegaron a pensar que lo importante era el templo y no el encuentro con Dios y el cumplimiento de los mandamientos, la fidelidad a Dios. Algo semejante a lo que sucede con muchos católicos actuales que se conforman con ir solo a la iglesia o a la misa, pero solo para cumplir, pero no tienen un verdadero encuentro con Dios. Este pensamiento hizo que algunos se aprovecharan de la situación y desviaran la recta intención inicial, convirtiendo el templo en un mercado. ¿Estaba prohibido que hubiera animales o bancos en los límites exteriores del templo? No. La situación era igual que hoy. Por ejemplo, quien visita actualmente un santuario quisiera poder comprar una vela o veladora para ofrecerla, o quizás la vela para la primera comunión del niño, o un rosario o escapulario para que fuera bendecido en el lugar, etc. Por eso, en torno a los santuarios de todo el mundo, siempre hay personas que ofrecen diversos elementos como un servicio, porque la gente no siempre tiene la oportunidad de conseguirlos antes. Y a veces para poder ofrecer una limosna en las alcancías también necesitan quien les cambie su dinero por moneda fraccionaria. Por eso los peregrinos suelen cambiar su dinero en algún banco o tienda cercana antes de llegar al templo. Pues sucedía lo mismo en el templo de Jerusalén. Afuera del templo se necesitaban elementos para el culto, como los animales que debían ser sacrificados, toros, corderos, palomas, o la leña para el sacrificio. Se necesitaba también cambiar la moneda por moneda fraccionaria o cambiar la moneda extranjera por moneda de Jerusalén. Eso era entendible, pero lamentablemente, como si eso fuera lo más importante, los vendedores y cambistas habían invadido la zona santa que se había respetado durante mucho tiempo y estaban convirtiendo el templo en un verdadero mercado. Jesús, como todos los judíos, visitó el templo desde que era pequeño
y siempre se quedó admirado de su grandeza, pero también sabía que el primer templo de Salomón había sido destruido por los babilonios unos 587 años de que él naciera. Y cuando les preguntó a sus padres por qué, ellos le contestaron que porque el pueblo se había alejado de Dios. Con eso se entendía que sin la fidelidad a Dios, el templo no tenía sentido, y hasta el mismo Dios permitía su destrucción. Sus padres también le habían dicho que cuando Dios perdonó al pueblo y le permitió regresar del exilio en Babilonia, pudieron construir un segundo templo más modesto que el de Salomón, completado por Zorobabel en el año 515 a.C., y que tiempo después el rey Herodes el Grande, poco antes de que naciera Jesús, lo había mandado a ampliar y embellecer. Pero parecía que el pueblo de Dios, o mejor dicho, algunos, volverían a repetir lo que ocasionó la destrucción del primer templo. ¿Qué hacer ante esto? ¿Qué significa el gesto duro e inesperado de Jesús? ¿Qué ha sucedido para que la mano que acariciaba a los niños y tocaba a los leprosos tome ahora ese látigo para expulsar a los mercaderes del templo? Juan, en el Evangelio que hemos escuchado hoy, alude al Salmo 69 que dice: «El celo de tu casa me devora». El gesto de Jesús se sitúa en la línea de los grandes profetas de Israel que se oponen a que el santo nombre de Dios se convierta en un ídolo, en torno al cual se montan negocios e intereses. Curiosamente, el evangelista Juan coloca este episodio casi al inicio del ministerio de Jesús como para subrayar que Jesús viene a recordar que sin el cumplimiento de los mandamientos y el respeto a Dios, lo demás no tiene sentido. Pero lo más importante viene después de la expulsión, en el debate que Jesús tiene con los judíos sobre la destrucción del templo de Jerusalén y su reedificación, en el que Juan acaba diciendo que Jesús hablaba del templo de su cuerpo. De nada sirven los templos de piedra si no valoramos y seguimos a Cristo. Las piedras mudas de un templo no nos pueden dar la resurrección ni la palabra de Dios. Jesús sí. Dicho de otra manera, no es lo mismo una religiosidad en la que parecen más importantes el templo y los elementos materiales que una espiritualidad en la que lo más importante es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra lo dice, espiritualidad. Tema que vuelve a ser tomado por Jesús poco después de la expulsión, cuando tuvo un diálogo con la samaritana y le dijo: «Créeme, mujer, está llegando la hora, mejor dicho, ha llegado ya, en que para dar culto al Padre no tendrán que subir a esta montaña ni ir a Jerusalén. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad». En las bodas de Caná, Jesús mostró que él tenía un vino mejor, que ya no podía ser contenido en odres viejos sin hacerlos reventar. En este pasaje de la expulsión de los mercaderes, Jesús hace reventar el viejo y suntuoso templo de Jerusalén. Los que adoren al Padre en espíritu y verdad ya no necesitan templos suntuosos para hacerlo. El templo ha pasado a un segundo plano. Tiene un significado funcional. El lugar privilegiado del encuentro con Dios no es ya un lugar, por muy majestuoso y cuidado que sea. A Dios se le encuentra entre las mejores piedras, las preciosas, las piedras vivas que son hombres y mujeres que nos reunimos alrededor de Jesús muerto y resucitado. Por supuesto que esto no significa que descuidemos nuestros lugares de reunión, aprendizaje y celebración de los sacramentos, sino por el contrario, aprendiendo a cuidar el templo de nuestro cuerpo, aprendemos a cuidar también los templos y el mundo entero. Y una última palabra en relación al cuerpo y al espíritu, el templo de cada uno de nosotros. Estarán de acuerdo en que no son pocos los que dedican muchísimo tiempo a cuidar y embellecer su cuerpo mediante una buena alimentación,
vitaminas, ejercicio, tratamientos, cirugías plásticas y adquisición de prendas de calzar, vestir o accesorios, pero lamentablemente descuidan terriblemente su espíritu, su vida espiritual, llegando a caer en situaciones que afectan terriblemente su persona, su familia y como consecuencia a la sociedad o comunidad en general. Son incluso capaces de destruir el cuerpo de otros mediante el hambre, el aborto, la mutilación o el asesinato. Se autodestruyen con la droga y el alcoholismo y muchas cosas y destruyen el templo de otros. A ellos valdría la pena decirles que cuando Cristo mencionó que podían destruir su cuerpo, pero que Él resucitaría, también nos decía que aunque le quiten la vida a un justo, Él resucitará a ese justo, pero que si muere un injusto que no ha sabido cuidar su espíritu, ni ha sabido ser templo de Dios, ese injusto no podrá participar de la vida eterna. Y ahora me dirijo a los pequeñitos que en este momento están siguiendo también esta celebración. Se llama el cuento Restaurando el Templo. El padre José Guadalupe llegó a su nueva parroquia en el pueblo de Huixquilco. Juvencio, el sacristán, le informó que todos estaban cooperando para tener el mejor templo de la zona, por lo que la construcción estaba muy avanzada. El sacerdote convocó a una reunión, pero nadie asistió. El sacristán le dijo, no se extrañe, en este pueblo todos cooperamos con cosas materiales para tener una iglesia bonita, pero no nos pidan nada más. Estamos seguros de que con una iglesia bonita tendremos contentos a Diosito, a la Virgen y a los santitos. José Guadalupe esperó con paciencia la llegada del domingo para conocer a sus fieles. Todos llegaron a misa, pero él vio cosas que lo desilusionaron. Las personas no se saludaban y las familias no convivían entre sí. Después de la lectura del Evangelio saludó a todos y les dijo: tengo pocos días en el pueblo y he visto con preocupación que su iglesia está a punto de derrumbarse. Todos se admiraron por aquellas palabras mientras desviaban su mirada hacia las fuertes paredes del templo. Incluso don Arnulfo, el presidente municipal, se puso de pie y dijo: usted se equivoca. La iglesia que estamos construyendo tiene paredes muy sólidas. También doña Ofelia, la más criticona y chismosa del pueblo, expresó groseramente: usted no sabe nada sobre arquitectura. Nosotros hemos utilizado el mejor material de construcción. El sacerdote los escuchó y luego continuó: mi maestro fue el mejor arquitecto de iglesias. De acuerdo con sus clases, les puedo asegurar que su construcción tiene muchos errores. La cimentación es incorrecta y el elemento que une las piedras no tiene buena consistencia. Don Arnulfo no soportó aquel comentario y gritó: usted se equivoca. Gastamos mucho dinero en el cimiento y también en el cemento que une las piedras. Le exigimos una explicación. José Guadalupe respondió: una verdadera iglesia no necesita cimientos de piedra, ni tampoco paredes de piedras unidas con cemento. Ustedes se han preocupado por tener una iglesia de piedra para sus fiestas, pero no construyen la iglesia que Cristo les pide. Cristo no enseñó a construir iglesias de piedra, sino a formar una comunidad de piedras vivas. Él tomó a Pedro como la primera piedra, pero también necesita de todos nosotros. ¿De qué sirve construir un templo si nosotros no vivimos como templos de su Espíritu Santo? Doña Ofelia lo interrumpió: nosotros somos templos de Dios porque estamos bautizados. Y el sacerdote le respondió: no es suficiente el bautismo. Ser templo significa vivir en comunión con el prójimo, trabajar en comunidad, ayudarse mutuamente, y ustedes no lo están haciendo. A Dios no le interesa una construcción más. Le interesa que sus hijos, como piedras humanas, construyan su verdadera iglesia universal. Por eso, yo no vine a construir iglesias de piedra. Cristo me dio otra misión. Piénsenlo bien y denme una respuesta el próximo domingo.
Durante la semana todos intercambiaron ideas sobre los comentarios del sacerdote. Doña Ofelia reconoció que había herido su orgullo, pero tenía razón. Al siguiente domingo, todos volvieron a misa. Como el Evangelio narró el momento de la expulsión de los vendedores del templo, el sacerdote les dijo: cuando vivimos cosas contrarias al Evangelio o permitimos que nos invadan el egoísmo, la soberbia y el pecado, dejamos de ser templos de Dios. Por eso, Él nos invita hoy a expulsar todo lo negativo y a purificarnos como verdaderos templos. Antes de construirle un templo de piedra, es prioritario construir la comunidad. Eso requiere de la participación y el compromiso de todos. Las palabras del sacerdote llegaron al corazón de los feligreses. Y él continuó: cuando Cristo dijo, destruyan este templo y yo lo restauraré en 3 días, hablaba de su resurrección. Esta iglesia de piedra siempre será de piedra, pero si ustedes son templos vivos, podrán resucitar con Cristo después de su muerte. Todo el pueblo aprendió la lección. Continuaron construyendo una hermosa iglesia de piedra, pero se preocuparon más por vivir la fe en comunidad. Y concluyo diciendo esto: Cristo también anunció que poco después de su muerte y resurrección, el templo de Jerusalén sería destruido. En el año 70 después de Cristo, llegaron los romanos, destruyeron el templo y Jerusalén. Pero afortunadamente, nosotros ya no necesitamos de ese templo, porque Cristo sigue viviendo desde entonces en medio de nosotros. Y habrá en este tiempo personas enemigas de la iglesia que estén atacando, destruyendo iglesias, o también quizás algunas comunidades que no se preocupen por tener un lugar digno donde reunirse. Pero lo importante es que Cristo, el templo más importante, sigue vivo, y a Él, a su corazón, podemos entrar a cualquier hora.